30 minutos con Marc Luque. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí de nuevo en esta entrevista, en el programa de 30 minutos del Jacobino. La verdad que hoy contamos, digamos, con una de las mayores personalidades, como mínimo, a nivel nacional, de la teoría de la democracia. Una persona que nació a mediados, digamos, no en los últimos proletazos, porque realmente aún seguía ferviente la dictadura franquista. Además, a finales de los 40. Exacto, no iba a decir yo la fecha, pero sí es bien cierto que de alguna manera pues ya se introdujo en lo que era un poco la oposición al régimen, y además a través de la militancia política y sindical. Como decía, pues también tiene un largo recorrido en el estudio de los principios normativos, en la filosofía, siendo catedrático en la propia Universidad de Cádiz, y además profesor e investigador en múltiples universidades, desde en Chile, por lo que he podido recopilar, Yale, y bueno, como una de sus especialidades pues es Gramsci, evidentemente también en Italia. Además es muy curioso porque su trayectoria es sumamente singular, no simplemente se limita a la filosofía, que sí es bien cierto que es lo que le ha ocupado toda su vida, sino que también digamos, participa de manera activa en lo que es la política de primer nivel o de primera línea, siendo diputado en el Congreso desde el año 77 hasta el 93, si no tengo aquí mal anotado. Eso sí. Así que la verdad que es 16 años. un auténtico, más filósofo que político, pero también político en este caso, y es un auténtico placer contar con usted hoy aquí en el Jacobino. Pues me encantado. Había escuchado hablar de este medio y y alguna gente que colaboran con ellos o que lo apoyan desde el punto de vista de la credibilidad, como Félix Ovejero, y pues me habían hablado de él, entonces estoy encantado y haber charlado, tenido una charla con quien me entrevista, pues que hemos llegado a una buena relación todos, o sea, que estudié en la facultad donde yo me jubilé, donde soy ya profesor emérito, paréntesis, que eso no es nada, nadie con el profesor emérito aquí en la Universidad de Cádiz no te supone ni carga ni prebenda, sino nada, es nada. Y de alguna manera, a lo largo de un poco de su currículum, que he desgranado de manera un poco gorda y a uña de caballo, porque podríamos estarnos hablando horas y horas simplemente de sus publicaciones o de su compromiso intelectual, a mí me gustaría preguntarle, quizás a modo introductorio, ¿cuál fue su primer contacto con la política? Porque además, por lo que he podido investigar un poco, es sumamente singular, porque su conexión, digamos, con los movimientos obreros viene a través del catolicismo, cosa que no era común en la época. Efectivamente, es decir, soy y nací en Medina Sidonia, que es un pueblo, bueno, con raíces, pero un pueblo grande de la provincia de Cádiz, pero imagínese, como digo, vivo en posguerra, vivo en posguerra, me considero de la generación de posguerra, por lo tanto de la generación de los 40, si bien nuestros hermanos mayores, mis hermanos mayores, digamos intelectual y moralmente, pues son de finales de los 30 y primeros de los 40. Y bueno, en un pueblo de agricultores, mi padre era un campesino, un ganadero de una empresa familiar que vienen de familia bien, pero venida menos. Por tanto, en aquel tiempo en esos pueblos no había instituto y la única manera de estudiar para muchos, la única oportunidad era irse en el seminario. Si te toca un cura majo como párroco del pueblo, de la parroquia, y uno era monaguillo, pues nada, me fui al seminario, no tuve ninguna experiencia extraña ni rara, sino mi padre, al que considero el que primero me demostró que el campo era una tarea muy duro, que si quería salir del campo y salir del pueblo tenía que estudiar, y entonces me hice un buen estudiante huyendo de lo que me parecía una maldición, que era, y efectivamente, ahí empecé a tener, sobre todo,
el contexto es, ya ha sido el Vaticano II, estamos ya en el año 63, y viene un obispo que era muy moderno, que luego fue famoso, que es Antonio Añoveros, que, en fin. Entonces a mí me toca ese momento posconciliar, que hay mucha apertura, y tuve la fortuna de tener un profesor de filosofía que me enseñó a reflexionar, a pensar, y que me enseñó principios morales básicos, como con el principio de la autonomía moral, el principio de la libertad y el principio de que el pensamiento crítico, la reflexión, darle una vuelta a las cosas. De ahí me fui a Salamanca, allí estudié en la Pontificia, hice filosofía, y allí tuve la fortuna de tener un profesor de lógica matemática que era buenísimo, que es el padre Muñoz, que eran de los que en aquel contexto enseñaban neopositivismo, y me hizo el aprecio también para la razón, uno de la reflexión moral y otro de la razón. Entonces esas dos corrientes que han vivido en mi vida, que son, es decir, la reflexión y el racionalismo, pues los tuve en ese momento. Al terminar la licenciatura, pues quedé con el otro gran personaje, amigo, y que luego dirigió la tesis mía sobre Gramsci, que es Miguel Ángel Quintanilla Fisac, que era había hecho una tesis muy buena sobre Popper, y bueno, pues a partir de ese momento, y escribió un libro en esa época que se llamaba A favor de la razón. Yo entendía que la vida tuviera un sesgo práctico, tuviera un sesgo teórico, la racionalidad y la búsqueda de la verdad a través de la racionalidad era un criterio y era un recurso necesario. Y entonces pues fui al mismo tiempo un racionalista, pero había traído de Cádiz la sensibilidad de ese mismo profesor, de la sensibilidad por la justicia social y por los peor situados. Entonces ya traía y conocí el movimiento obrero, lo que en aquel tiempo era la Juventud de Obreras Católicas, que ya ahí era una semilla importante también de oposición al régimen. Total, que cuando llego a Salamanca, y llegué a la Universidad de Salamanca, estamos hablando del año 67, 68, ya inmediatamente, no sé, me tocó ya estar, no digo encabezar, pero así como en una primera huelga que hicimos para renovar el profesorado de la Universidad Pontificia. Y bueno, la huelga duró dos o tres meses, pero eso debió sensibilizar a la conferencia episcopal de lo que cambió profesores, y entraron profesores más modernos, profesores más nuevos, y estuve cómodo, pero sobre todo empecé a estudiar, como digo, más toda la filosofía analítica, el neopositivismo, Popper, y luego ya pues estuve con Miguel Ángel Quintanilla, que también era muy analítico, muy racional, pero también era muy rojo. Lo cierto es que cuando iba a continuar con él, pues el jefe del departamento de filosofía, que a la sazón era gobernador militar en una provincia del este, de Alicante creo que era, y dijo que no quería más marxistas en el departamento, y buscándome quién me acogía, la Universidad de Sevilla me acogió, y y había plaza aquí en el Colegio Universitario, luego Facultad de Filosofía y Letras, donde tú has estudiado y donde yo impartí clases. O sea que la sensibilidad la tuve, y la tuve también aquí vinculada a esa sensibilidad de cristiano progresista. Conecté con el movimiento obrero y con el movimiento sindical en los barrios donde estaban algunos curas obreros y estas cosas, y ahí de casualidad conocí al PSOE, porque Felipe González era abogado laboralista y llevaba algunos casos de los sindicalistas. Estamos hablando del año 67, 68, y entonces, bueno, pues, año 73, que es cuando llegué a Cádiz, después 68, cuando fue Salamanca, 73, cuando volví a Cádiz, y ahí en un alumno de segundo de Filosofía y Letras del Colegio Universitario me dijo, pues, ¿tú conoces? Sí, conozco mucho, conozco
que es un buen abogado laboralista. Bueno, pues este va a ser secretario general del PSOE Renovai, pero el PSOE no es una cosa que se quedó en la guerra, y no, hay un PSOE nuevo. Entonces, cuando él me está explicando eso, sale Felipe como en Suresme, en Francia, en el Congreso del Sur, y ahí entro con lo que vamos a llamar el grupo sevillano-gaditano, y esa es mi vinculación. Entonces, como digo, la sensibilidad social y por otra parte la sensibilidad racional me hizo tener claro cuáles iban a ser mis prioridades. Filósofo, pero filósofo de la práctica. Y en ese contexto, Manuel Sacristán ha publicado su antología sobre Gramsci, y leyendo la antología, para mí me gusta este interesante personaje que muere en las cárceles de Mussolini, pero que lo que leo me gusta, una filosofía de la práctica, pero al mismo tiempo a favor de la razón. Y ahí hice la tesis sobre Gramsci, que la hice al presidente, obviamente, en Salamanca, y me la dirigió Miguel Ángel Quintanilla, y esa es la historia. Éramos muy pocos porque el PSOE era muy desconocido, y eran gente más bien que venían del exilio, y poca gente joven, y no había mucha gente para las listas del 77, y aunque yo estaba terminando la tesis y ya a punto de, la estaba ya redactando y tenía una estancia en Roma, fui en las listas, pero dije que para no salir, o sea, pero si aquí en Cádiz no hay más que unos cuantos estudiantes y dos profesores, uno de magisterio y tú de filosofía y letras, bueno, pero ponme el segundo, no tiene que ser de Cádiz, el primero era Chávez, que era sevillano, como no, pero el segundo, pues no, pues yo no quiero ser. Y entonces ponen a uno de Madrid que estaba vinculado con Poller, con el grupo de economistas, y me pongo del tercero. Y cuando se produce el último meeting, no sé si estoy contando muchas batallitas, no. El último meeting sí. le dice Alfonso Guerra a Josefina, mi mujer, le dice: dile a Ramón que se vaya olvidando de Gramsci y a Roma, eso, porque vamos a sacar 4 por Cádiz, no 1 ni 2. Total, y salieron 4, como de la fama que tiene que... Y ahí me vi metido en el Parlamento, muy obsesionado con terminar la tesis. Allí, como Gregorio Pérez Barba era el secretario general del grupo, le dije: Gregorio, yo tengo que volver a Roma. Y dice: tú, para terminar la tesis doctoral, para poder ser doctor y seguir con tu proyecto académico, te vas a estar con permiso 1 mes y pico en el Instituto Gramsci de Roma. Era la segunda vez que iba, en el 76 había estado también. Y así fue como fui combinando una cosa y la otra. Esos son los orígenes, es decir, lo mejor de la iglesia postconciliar, y luego lo mejor de la filosofía, que a mi juicio es la filosofía racional. Y esto, obviamente, no es que sea obviamente, en mi caso, pues la comunicación con la trascendencia ya se interrumpió con 20 o 21 años, pero tengo que reconocer que los orígenes los debo a lo mejor del cristianismo, a esa parte del humanismo, desde las personas son lo fundamental, no los grupos, no las categorías, y ese respeto a las personas me dio también un elemento de punto de distancia, de crítica, que me fui, si ya dejé de ser creyente en lo verdadero, ya no iban a venir más mitologías a darme más cuentas, y fui un racionalista. No, comedido, pero la verdad que está muy bien, resultó muy interesante además su trayectoria. Por cierto, hacía alusión un poco a lo que es su tesis. Es verdad que no está en circulación lo que es el libro, pero no está de más, como mínimo, enseñarlo a cámara, el poder moral de la razón. El prólogo, pues efectivamente, es de quien dirigió su tesis, de Quintanilla, como inducía con anterioridad. Y además resulta enormemente interesante, ya no solamente por partir, digamos, de un ámbito de corte, digamos, católico, aunque es verdad que estuvieran más centrados en aquel humanismo al que usted hacía alusión, sino también verse un poco por la fuerza de las distintas sinergias del momento, abocado a participar en primera línea política. Y por eso ya le digo que resulta enormemente interesante. Y además por conciliar, que no está más decirlo, que aunque en socialistas que no lo nieguen de la razón, aunque parece una cosa un poco... No, claro, yo no. Es decir, sin la racionalidad, y es más, en la tesis, la hipótesis que un poco quiero también desarrollar en el transcurso de esta conversación,
es que, es decir, que el problema principal de lo que yo creo, la crisis de la democracia liberal, democracia ni más que una, yo voy adelantando titulares, democracia ni más que una, que es la liberal, y del socialismo liberal, que es lo que es la socialdemocracia a partir del 70, del 70 y, perdón, del 45 en Europa, pues, yo estudiando a Gramsci y vi cómo Gramsci terminaba en las cartas finales, los últimos escritos de Gramsci, comprendí que, en el contexto de lo que es el periodo de entreguerra, que para mí fue apasionante y no he dejado de abandonarlo. Y Stefan Zweig siempre es el mundo de ayer, es un mundo que a veces me recuerda lo que está ocurriendo ahora, pero Gramsci era alguien que terminó en la cárcel. Lo sacó unos meses antes de morir en la cárcel y ya estaba casi abandonado por el partido, y él tenía la percepción, o a mí como estudioso, que él entendía que la revolución en Occidente era casi imposible, y a mí también, eso era el 36, 37, pues 40 y tantos años después, cuando fuera en la edad, es decir, en los finales de la conclusión de mi tesis, o mi perspectiva es que la revolución era imposible, pero es que más, después a medida que fui conectando con el progresismo, pero racional también, y con la socialdemocracia, y con lo que ha significado, y con la historia del movimiento obrero, pues no solo entendí que la revolución era imposible, sino que era indeseable, y que no había otra vía para desarrollar los parámetros de una justicia social, racional, que es lo que llamaríamos el reformismo político, el reformismo moral. Tiene que ver mucho con el estudio de Popper también, y estar en un sesgo de la filosofía de Popper desde una perspectiva de izquierda. También hay popperianos que no son solo liberales, sino que son también algo más que liberales, que son socialdemócratas. Estaba Quintanilla y esto. A mí está muy bien además que vayan anticipando un poco lo que son los bloques, porque me lo hace mucho más simple, así ya no tengo que introducirlos directamente, y la verdad que se agradece. Dos cuestiones. En primera instancia hacía usted alusión a lo que era la crisis de las democracias liberales, que yo creo que es palpable, no solamente por los conflictos bélicos que nos asedian a las puertas, digamos, de los estados de la Unión Europea, sino también de alguna manera por la resurrección de una especie de neoconservadurismo un tanto anómalo, que como mínimo no se había visto hasta ahora, porque si bien, digamos, en lo que es el marco económico, pues quizás son más de carácter neoliberal, en lo que ciñe a la moral, pues precisamente lo que pretende es reeditar determinadas instituciones que pueden decir como prepolíticas o neofeudales, quizás en este carácter. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, en primera instancia, si estamos ante una involución de los sistemas democráticos en este momento actual, y luego, en segundo lugar, hacía también hincapié en la democracia liberal como único sistema de gobernanza posible. Y también le quería preguntar... No, posible bueno, no, posible no, deseable y disponible, en teoría disponible. El problema que tenemos es que sea deseable porque estaba al alcance, y estuvo en alcance desde el 45 hasta hace bien poco. Nunca hubo en Europa, por decir en el suelo europeo, tanta paz, tanta justicia social y tanto desarrollo como lo ha habido cuando las fuerzas de izquierda y de derecha comprenden el horror que significó el periodo que significó todo el siglo XX, ¿no? Desde la primera mitad del siglo XX, con esas dos guerras civiles, y el horror que significa la alternativa del paraíso en la tierra, que era la URSS. Ahora mismo todo el mundo lo que esto significaba. Entonces, yo tenía muy claro que la democracia liberal, que son lo que las democracias liberales son, es decir, el principio de libertad, con el que yo pensaba y que aprendí del cristianismo más puro, que diríamos un cristianismo más reformador, casi protestante, ¿no? El principio de la libertad personal y el principio de la justicia social a través de un diseño institucional que era la democracia liberal, que no solo es
que no solo es libertad, sino que la libertad necesita el repertorio de los derechos humanos disponibles para la mayoría de las personas para que puedan desarrollar su libertad y para que puedan desarrollar sus capacidades. Entonces, libertad como principio, derechos humanos como la armazón que necesita el desarrollo de la libertad y de la autodeterminación moral, pues eso tiene que llevar, eso va a acompañar necesariamente al desarrollo de ese repertorio de los derechos humanos. Tiene que ir vinculado a lo que llamaría una concepción de la justicia. Una concepción de la justicia que está ahí. Se estudia a Rawls, que hace una teoría muy abstracta sobre eso, pero bueno, no es más que la implementación de las relaciones de libertad con derechos humanos y libertad al acceso de todo, de lo más posible. Y eso requiere un diseño institucional que es de la democracia liberal, y para evitar la tentación por la experiencia comunista, la tentación autoritaria, pues eso requiere también división de poder. Toda la historia del pensamiento moderno. Poder repartido, poder distribuido, poder controlado. Entonces, mi percepción es que la democracia liberal, con esta inspiración de principios de justicia que están y su desarrollo de los derechos humanos, y con ese diseño que significa la división de poderes, la participación como representación, pues simplemente está experimentando lo que varios veces he dicho, las tres crisis, ¿no? Hoy hablaremos de eso, la crisis de incumplimiento o de inobservancia, la crisis de impotencia, la crisis económica, el estado de bienestar, cómo se finaliza, la crisis de impotencia, y luego la crisis, la más grave, que tiene mucho que ver con lo que pasa, que es la de incompetencia, es decir, la crisis donde ya la racionalidad como medio para implementar las exigencias de una democracia, pues no está. Entonces hay que volver a algo muy antiguo, que ya era el populismo, el fetiche, y en fin, no contar con la razón, sino con el cuento. La verdad que está muy bien que apuntara, digamos, que definiera conceptualmente lo que son las tres formas de crisis que observa usted, de alguna manera constatando que creo que es evidente pues, el problema que tenemos, sobre todo en el seno europeo, que al final estamos un poco en medio de dos marcos muy, muy distintos de hacer política, y la verdad que nos vemos sumergidos, por ejemplo, el caso de Rusia y Ucrania, a intervenir de alguna manera bajo dos paradigmas, bajo dos sombras, que realmente perturban un poco lo que es el objetivo, o digamos lo que pueden ser los objetivos comunes dentro de esta organización supranacional, y tirando un poco del hilo y avanzando quizás a lo que sería un segundo bloque en esta entrevista. A mí siempre me ha llamado bastante la atención, porque usted ya mencionó un poco lo que son los contrapesos y qué herramientas deben tener los ciudadanos a nivel de restricciones constitucionales para limitar en determinadas cuestiones lo que es el ordenamiento legislativo. Así que le quería preguntar de algún modo, viendo, ahora se me venían a la cabeza las elecciones legislativas francesas, donde la propuesta mayoritaria de la izquierda, del grupo NUPS, que encabezaba Mélenchon, era un poco renacionalizar las problemáticas. Y yo siempre he tenido bastantes, podría decir, contradicciones internas, porque si bien observo que existe una crisis, pues evidentemente, como mencionaba usted, de inobservancia, insolencia y sobre todo de impotencia, de incapacidad por parte de buena parte de los representantes políticos de hacer frente a determinados problemas, también observo una crisis, digamos, de impotencia a nivel de marco. Es decir, me planteo muchas veces si realmente los estados-nación a día de hoy son operantes. Por lo tanto, aún entendiendo, por ejemplo, y poniendo cuestiones sobre la mesa, que determinadas políticas que supuestamente se fraguan desde la izquierda, desde Podemos, Yolanda Díaz sobre todo, que me parece que es como el baluarte de la izquierda transformadora o como narices quieren llamarse, no sé hasta qué punto tienen una responsabilidad máxima en lo que nos sucede a nosotros como ciudadanos del Estado, o a su vez los problemas globales, digamos, de alguna manera hacen inoperantes los Estados. No sé cómo lo observa usted, y también planteándose un poco el asunto de Mélenchon, que
solución que propone todo esto, Melanchón, Monedero, que también pasó por el jacobino, o Monedero, perdón, Monedero no, o otras personas, digamos, de ideología similar a lo que podría ser Anguita, digamos, críticos con Maastricht, proponen de alguna manera racionalizar los problemas. No sé usted cómo lo ve, si está a favor de esta línea o quizás por una... Yo tengo la conclusión de estas tres crisis, las que he indicado como señor, las tres crisis de la democracia, que ponen en peligro la supervivencia, la reproducción estable y conforme a sus parámetros, vamos a ser político-morales, que la hacen valiosa y principio de institución con fuente de legitimidad, de la obediencia al poder y a la autoridad política, es decir, una teoría de la autoridad, la democracia liberal, valiosa moralmente. O sea, que el problema es que esas tres crisis hacen que uno llegue a la conclusión que Europa nos salvará. Europa nos salvará. ¿Qué quiero decir con Europa nos salvará? Pues que pienso que de alguna manera ya se viene haciendo. La importancia de la Unión Europea, por eso se crea la Unión Europea, vamos, primero, ¿cómo se llamaba entonces? En fin, el mercado común, pero poco a poco, precisamente para dar una respuesta razonable a ese desafío que los estados, que las naciones, digamos, yo digo las naciones, pero y los estados se han quedado cortos, y la experiencia de entreguerras que los nacionalismos han exacerbado dio origen a una primera guerra y una segunda guerra. Es decir, hoy en día el fortalecimiento de ese instrumento institucional que es la Unión Europea es para mí la única expectativa disponible para salvar a la democracia liberal, por lo menos en el caso. Es decir, Europa, cuando yo pienso las trampas que se hacen, la tentación de las trampas al Estado de Derecho, a la división de poderes, a un poder judicial independiente, y no estoy hablando de Groenlandia, estoy hablando de este país, y de otros, pero este también. Entonces, es decir, esa pretensión de poner manos sucias en todos los sitios, saber cómo controlan, o sea, cómo desvirtúan la división de poderes, o cómo desvirtúan, en fin, el amparo de muchos ciudadanos queriendo controlarlo todo, queriendo garantizar su reproducción por los medios más temibles. Y ahí no pongo, eso no tiene nada que ver con la extrema derecha, que no ha aprobado todavía el poder fundamental. Eso lo digo a partidos constitucionales, PP o PSOE, que lo he conocido mucho por dentro, es decir, y como sé que, en fin, tengo muchas anécdotas para eso, es lo que he vivido yo. Sé que los otros también van buenos, es decir, por los incumplimientos. Pero creo que la impotencia de defender los valores democráticos, los principios democráticos y las instituciones democráticas es profundizando en ese diseño institucional que significa la Unión Europea, claro que sí. Y cuando a veces me horrorizan las cosas que se hacen, la colisión de gobierno de este país, digo, u otros de otro signo, pero desde luego la que hoy le toca gobernar es porque tengo mi pesimismo se tempera básicamente pensando que Europa nos puede decir que no, hombre, que usted no puede meter las manos, que se hacen sucias y las mete en el Poder Judicial, y desvirtuando aún más la independencia de ese poder y de los jueces, que tienen que advertir, igual que tendrá que el realismo económico llevó a que no vendieran humo, que luego la inflación hay que contenerla, es decir, dejando cabalgar la inflación, o sea, leyendo, como digo, Stefan Zweig, ve uno que la inflación fue la ruina, la ruina y la locura para lo de Alemania, y todo lo que pasó en el periodo de entreguerras. Y esto pensando que fabricando, que haciendo promesas de que voy a darle a todo el mundo lo que sí, señor, no os preocupéis, ¿qué pasará mañana? El que venga a arre,
Hombre, por favor, tengo la única esperanza de que se mantenga la racionalidad, de que garanticen a los peores situados, nunca mejor dicho, un mínimo vital, y esto es que Europa siga poniendo orden en los excesos neopopulistas, que a veces me recuerdan a aquellos periodos que tienen muchos gobiernos. Por tanto, a mí ese conglomerado de Francia, de la izquierda de Francia, no me produce ninguna ilusión. Un partido socialista, como pasa en Italia, como en muchos sitios ya, hecho el ridículo, después de haber sido lo que son, ahí metido en ese conglomerado, pues es una ruina. Cuando pienso que eso podría ocurrir en España, pues para mí que aunque ya hace mucho tiempo que no milito, pero sigo todavía cotizando porque me queda la esperanza de que esto podría cambiar, cada vez menos. Pero si no hay dos partidos centrales, uno en el centro derecha y otro en el centro izquierda, y todos se dejan a los extremismos, es que esta historia se ha visto en Europa en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué quiere decir? Que claro que sí. Es decir, Europa nos salvará. Eso no significa que Europa absorba los estados. Pero claro, pensar que los problemas de un país se dice, es decir, volviendo al parroquialismo, que significa el nacionalismo, y el parroquialismo es decir, alimentado con credos prerracionales y premodernos, pues comprenderá que me parece una ruina. Me parece una ruina, un peligro increíble. Entonces, claro, al miedo a que las naciones son poco poderosas para afrontar un proyecto de mínima justicia. Eso no se resuelve dividiéndola, es decir, no, dividiendo o convirtiendo en cachitos, en pedacitos, el reino de Taifa que se dice siempre. No, se trata de mancomunando los estados que realmente creen en los principios liberales y cediendo parte de la soberanía para que esa comunidad más transnacional pues permita mantener la cabeza fría y la racionalidad para no consentir disparates que nos llevan más que a la ruina y a la perdición de un diseño político que es el único que funciona, que es el de la democracia liberal. Efectivamente, digamos, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo, algunos sí, pero probablemente no nos verán, porque el ser dogmático es bastante poco valiente a la hora de exponerse ante sus contradicciones. Y fíjese que además que planteábamos un guión, y es verdad que nos habíamos reunido con anterioridad, y la conversación me resulta tan interesante que la estoy dirigiendo por otros derroteros y parece que no. Bueno, pero yo no tengo sensación de que sí estamos... Si estamos aquí, voy a decir ya un tópico, pero estamos aquí en el sur, cerca de la playa, cerca del verano, es propio, no sin tomar ningún tinto ni nada, estamos aquí a palo seco. Pero bueno, es normal que la conversación vaya saliendo de una manera un poco no deslavazada, que creo que no llevamos un orden, pero un orden lógico. Lo que pasa es que, bueno, pues se atropellan los problemas y la incitación de la pregunta hace que uno ya se quiera balanzar sobre la cuestión para afrontarla. Además es que... Y si uno ya es un jubilado que anda poco por la vida pública y ya no tiene ni estudiantes donde hablar, está deseando soltarle el rollo a quien sea, pero bueno. No, al revés. O sea, la verdad que es un auténtico placer y además simplemente pues, consiste en cambiar un poco el prisma. Y vamos a partir de algo más inductivo a nivel estatal y luego un análisis global, pues partimos del global y luego hablaremos del estatal, aunque también se han dado algunas pinceladas. Sí es bien decirlo que yo probablemente, y vamos, expongo lo que es un poco mi opinión, comulgo en el asunto de que es verdad que los estados se quedan pequeños y que además está bien que exista un control externo, sobre todo para que no se produzcan tropelías, a las que estamos bastante habituados. Pero claro, tengo también determinadas cuestiones que me preocupan, por ejemplo, determinadas actuaciones del Banco Central Europeo con los rescates griegos, o quizás aquella acusación popular en el imaginario colectivo de la Unión Europea de una especie de federación hayekiana, donde los del norte viven muy bien y a los del sur se nos ha desindustrializado, se nos ha abocado a una especie de modelo productivo fundamentado exclusivamente en el sector terciario. Es decir, y más aquí en la provincia de Cádiz, yo creo que se observa con suma precisión.
Entonces, claro, es un poco la contradicción. Es decir, una organización supranacional puede enfrentarse a las grandes corporaciones que tratan un poco de atentar contra el marco común. Yo creo que sí, por supuesto, y esto cualquier racionalista pues, podría compartirlo. La pregunta es, ¿hasta qué punto son efectivas? Y ahí puedo también concordar con algunas de las cuestiones que usted ha mencionado bastante, que es que a veces le pedimos demasiado a la democracia, se le pide por la felicidad, y la democracia no da la felicidad, por mucho que lo diga José Mujica hasta la saciedad. Entonces, bueno, es un poco, expresar un poco mis preocupaciones. Sí, claro, no sé son cautela, claro que sí, pero tenemos el ejemplo que ha dado la Unión Europea de rectificación, ha sido extraordinario. Con los mismos personajes, ahí está Draghi y ahí está la señora que lleva el Banco Central Europeo, que no me acuerdo, vamos, que es la francesa, ¿no? Es decir, la manera como ha afrontado la crisis de la pandemia y las consecuencias que trae, y es que a mí me está apareciendo una rectificación de los errores en ese sentido que supuso en la crisis de 2008. Es decir, me parece que hay una rectificación en un camino de haber tomado nota y una mayor sensibilidad social. Ahora, el problema es las cosas que hagamos con los fondos. O sea, es decir, ha habido fondos para todo, y ahora lo que sacan los países con los fondos, si es para engordar el clientelismo, pues entonces no sé qué decir. El problema no lo tiene la Unión Europea, lo tiene caer en la mala tentación de financiar con esas cosas la clientela. Claro, de eso parece que a veces hay. Entonces, me parece que Europa hasta ahora está dando, pero claro, es que no es que Europa es un actor muy importante, un actor transnacional que está aportando como una especie de actor, no sé, se trata, pero sí confederal, con una cierta mancomunación de los riesgos y de los beneficios. Y hasta ahora no hay voces muy cabritadas diciendo, parece que todo el mundo ha aprendido la lección. Yo entiendo que a veces se exija disciplina. Mi preocupación es que a veces se quiera hacer trampas a los criterios que ha pactado con la Unión Europea. Es decir, a mí me parece que puede ser que si las cosas se ponen aún peor, empezarán algunos a querer volver también a sus trincheras, los del norte, puede ser, pero de momento a mí me parece que la Unión Europea en este momento y a estas alturas para mí significa una cautela frente al populismo, no de los extremos, sino la tentación que tiene el gobierno de centro-derecha o de centro-izquierda, que para la supervivencia, y que no entramos en ese tema local, para la supervivencia de la deriva cesarista que tiene el PSOE, un partido que ha sido todavía cotizando, pero no participando, porque no me gusta nada de lo que está pasando, ni tengo capacidad de influir. Entonces, me parece que yo le agradezco que haya una cierta disciplina y frene la tentación de dejarse llevar por el clientelismo o por la financiación de la propaganda. Eso es lo que es mi máxima preocupación. Los controles del poder, o sea, que llamaríamos todo el diseño que mantiene un poder dividido y un poder controlado, que son principios que nacen ya con que nacen desde hace quizás de antes. Entonces me parece que, y sobre todo el principio de los criterios racionales, con la cantidad de argumentario que es una bofetada, al principio no ya diríamos de algo sofisticado, sino de la lógica del primer grado, es decir, de principios de contradicción. A menos A no pueden ir a la vez. Y a veces es decir, la racionalidad, no es solamente la racionalidad de determinados objetivos, sino la lógica del primer grado, respetar. ¿No? Dice una cosa, me niega la contraria, y ese principio de contradicción parece que no paga
no cuesta. Sí está catando, porque los sondeos, las elecciones están demostrando que la gente no se tragan todo lo que le quieren mezclar. Todo esto sale a propósito de que a mí, hoy por hoy, me preocupa menos Bruselas y más me preocupa la deriva chauvinista, que la pueden cometer los del norte para luego fastidiarnos a los del sur, pero ahora mismo la esperanza no está preocupado por el Estado de Derecho, preocupado que cómo se reparten los fondos. Cuando uno ve la intervención de Bruselas, siente un alivio, se lo digo, siente un alivio. Dios mío, me parece que hay en este caso, un guardián de determinados criterios de racionalidad y criterios morales, de un bien como es un poder repartido, un poder colonial por el poder del gobierno y de su mayoría. Claro, de alguna manera podríamos decir que tenemos un proyecto con el objetivo máximo de acabar socavando la razón del propio territorio público y además una de las amenazas, y ahora sí abordando lo que es la cuestión de los Estados-nación, bueno, usted de alguna manera desgranaba dos, y ya las ha desgranado a lo largo de la entrevista, que es de alguna manera el problema que hay en el asunto del reparto de los jueces, que es digamos, el debate eterno, que si bien es verdad que en el periodo de la transición pues, supuso de alguna manera como una solución periódica a un problema digamos, de grandes dimensiones, luego se ha venido un poco enrocando el asunto y realmente es muy complejo de que los dos partidos mayoritarios opten por, de alguna manera, despolitizar lo que es la justicia, cada cual con sus argumentos, y ya le preguntaré por ello. Pero además, otro, digamos, de los grandes organismos suscritos a esto, que en inglés se llama accountability, que son un poco como los regímenes de control sobre los propios medios de comunicación, que tienen unas derivas muy concretas. Y he observado que en un texto suyo, en Democracia y Verdad, un pequeño párrafo que leo, y a ver qué me puede decir, ya no solamente del asunto de los jueces, sino también relacionarlo a nivel global con todos los medios de control al orden legislativo. Decía usted mismo, decía, desde hace años el guión mediático lo ocupa casi todo e impone sus prioridades y pautas. De un lado, los emporios económicos se valen de sus terminales mediáticas para convertir sus posiciones de poder en influencia política supeditando la comunicación política al logro de sus intereses. Y decía, un poco más adelante, de otro lado, las élites implicadas en la comunicación de masas, profesionales de los medios, expertos, representantes de los lobbies, intelectuales, periodistas y abogados de las buenas causas, establecen la agenda, deciden el encuadre, los contenidos y la presentación de los asuntos públicos y su farmo. Digamos, de alguna manera, habiendo abordado digamos, rápidamente estas dos cuestiones, ¿cree que son los problemas principales en el seno de los estados? Es decir, eso lo escribí, me parece que hace unos años, 2 o 3 o 4 años. En 2015. En 2015. Bueno, pues creo que esos problemas están, yo particularmente los veo, no que se hayan cumplido, sino que están casi más agravados, dada la doble situación. Es decir, el primer problema que era el primer problema que veíamos los que estábamos allí dentro y por eso necesitamos, aunque tardara uno tiempo en irse, pero deseamos salir. Es que cuando la política se convierte en el único medio de sustento, no se pueden imaginar los que no están dentro lo difícil que las personas se comporten con libertad. Mi único interés en ir progresando en mi carrera académica es que cuando yo quisiera decir adiós y me volvía, pero hay mucha gente que no se puede volver. Entonces, la política se ha llenado, la política me da igual de cualquier partido, de izquierda, de derecha, de extrema o de extrema, izquierda o de extrema derecha. Es decir, cuando te montan un coche oficial, cuando tienes un estatus de esa naturaleza, no te quieres ir ni con que te echen agua hirviendo. Eso es que lo he vivido, hasta de decirme, dame la razón en una intervención en un comité federal del PSOE, los váteres para ver que no iba a decir, Ramón llevaba la razón. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi destino era volver a la universidad. Yo quería ser profesor fijo o profesor catedrático, porque, en fin, lo que tú quieras. Yo quería sentirme libre y actuar libre. Entonces, esa libertad, esa imposición de políticos rampantes
que entienden que ese es el único medio que tiene y que tienen que vivir. Y ese cesarismo, es decir, esa quiebra y esa crisis de esa quiebra de la democracia representativa, y ahora en la que uno, buscando que se recuperara el control de los de abajo por los de arriba, por las cúpulas de los partidos, toda esa historia que le dediqué durante el final de los 80, unas cuantas publicaciones sobre el tema de los partidos políticos por dentro, los partidos por dentro. Pero claro, se me ocurrió una idea, y ahora voy con una primicia que no tiene importancia, pero fui de los que teoricé sobre las virtudes de las primarias. Pues hoy tengo que reconocer que no estaba equivocada en la causa de los males, que era el clientelismo y que era la cooptación interna por gente que no podía más que vivir de la política. Pero hoy, que la solución que proponía, entre ellos, yo de los primeros de los que más escribí sobre las primarias, creo que al final, como muy bien me decía cuando estuve en EA, el profesor Linz y José Ramón, aquí ha sido un desastre las primarias y tú la estás proponiendo ahora. Pero no nos dice escuchar, no hombre tan sabio, y seguí porque no había otra cosa, pensando que si votaban todos los militantes, pues se podía extinguir aquello. Pero lo único que pasó es que se fueron reduciendo los militantes y solo quedaban los que querían vivir de ese cuento. Y ya está. Y entonces la primaria fue al final un desastre. Pero porque no funcionaban los mecanismos, no funcionaban bien los mecanismos de las asambleas, de los partidos, de eso, ¿no? Sí, las comisiones, las juntas internas. Sí, la representación interna, pero vamos, la verdad es que luego, si el PSOE es ahora mucho más cesarista que cuando, pero mucho más, o sea, eso cuando Felipe González le llamaban Dios, Felipe González, tú te levantabas en el Comité Federal y levantabas la mano, te respetaban, hablábamos 90 personas. Y yo no era de izquierda socialista, sino porque era más bien liberal, pero bueno, coincidían en los temas internos con eso. Y no pasaba nada. Y yo me fui cuando ya me tenía que ir, porque si no podía recuperar la vida académica, me fui y me despedí del escaño de Felipe González. Estamos hablando del año 93, y terminaba mi legislatura. Y bueno, Felipe, que me voy, si ya me voy, qué suerte tiene, así empagando, qué suerte tiene que te puede ir. Bueno, me voy. O sea, quiere decirte que no pasa nada, pero ahora mismo el cesarismo es que esos comités federales duraban 3 de debate y de crítica y de pedir la dimisión de Felipe González. Nadie me dijo que ya no iba yo de primero de las listas de Cádiz porque había pedido la dimisión de Felipe González. Me fui porque me dio la gana, porque no tenía ganas de ser más político. Entonces, ahora, gente como el secretario general, presidente del gobierno, que tiene los niveles de competencia política que podrían tener Felipe González, porque eso desde que se fue Felipe González lo que ha ido degenerando, como diría el torero, que hemos dado una cosa degenerando. Entonces, desde Zapatero a esto. Ahora, el cesarismo es impresionante. Un comité federal que dura, o montan un bochinche que ponen doble urna, o dura 60 minutos. Entonces dura 3 días. Y las intervenciones ahora son para aplaudir, o sea, es que el grupo parlamentario es un disparate. O sea, como digo, como el torero, ¿cómo va la cosa? Degenerando. No, yo, además, creo que en esto cualquier persona que esté viendo, que vea con posterioridad la entrevista, está totalmente de acuerdo. Es decir, ya no solamente ese deterioro en lo que es el debate de los posicionamientos políticos de la propia formación, sino también en todo tipo de estructuras, digamos, de mecanismos en los cuales un afiliado de base pues, pueda requerir o pueda recurrir a cualquier medida que se haya llevado a cabo. Entonces, de alguna manera, sí vendría esto a constatar que es... Pero eso no es solo de los partidos grandes, no, de todos, y los pequeños. No creo que sea reduzca. Uno por puro cesarismo y otro simplemente porque es que quien tiene un alma estalinista la tiene hasta en la muerte. O sea, el alma estalinista no te abandona nunca. Sí, son especies de cortijos y además esto lo que ha provocado a su vez, digamos, que se imposibilite
la posibilidad, digamos, de la accountability y demás, es que los líderes sean peores. Y es una cosa que se observa, y lo observa la gente de a pie, y tratan, digamos, de hacerlo pasar como un mero bulo o fake news, que ahora se gusta mucho emplear anglicismos, pero no deja de contratar una realidad. Antes existía una formación y una vocación política, me atrevería a decir, de transformación social en todo lo que es el aspecto político, independientemente de que fueran conservadores. Y actualmente, pues meramente es tratar de acuñar cuanto más el discurso mejor, de evitar profundidades, etcétera, porque si no la gente supuestamente no te escucha. O yo, bueno, Guillermo, sobre todo cuando va a algunos debates, el argumento que se emplea es que, bueno, usted es demasiado academicista, y simplemente por hablar de cuestiones elementales, porque al final un debate no se profundiza. Del primero de derecho, vamos, ya parece que es academicista, yo qué sé. Exacto. Es que claro, es que lo que yo llamo la crisis de incompetencia, o sea, de la crisis epistémica, la crisis de conocimiento y la crisis de información propia, es muy grande. Es decir, el problema no es porque las trampas a la legalidad que se producían en aquella época, cuando tú a lo mejor las denunciabas o las criticabas, la cara a quien acusaba, a quien no acusaba, que acusaba de que no se estaba suficientemente haciendo lo necesario para evitarla o para desecharla. Es decir, no por omisión, no caso de alguien que fuera, yo no he tenido el caso pero por omisión, ¿no? Que hay que vigilar. Sé lo que estaba diciendo ya esto. Sí, no, digamos, las causas, digamos, que podía uno denunciar, digamos, las diferencias entre denunciar alguna mala praxis antes y hacerlo ahora. No, es que ahora no se puede denunciar porque no tienen conciencia que eso es la mala praxis. Lo que quiere decir es que aquellos a quien denunciaban que faltaba una atención, como diríamos, un cuidado en vigilar para que no se pudieran los temas de corrupción, o en evitarlo, o en legislar para evitar ese tipo de cosas, o en externalizar determinadas funciones del control de los partidos, el control económico. Eso fue muy importante. Pero es que no tienen conciencia de que eso es un problema. No vengas con pamplín, ¿no? Es decir, es que el problema es que no saben. Estamos hablando aquí de la crisis, de las amenazas de la democracia, la única que hay, la democracia liberal, y la amenaza que significa para la supervivencia de la democracia liberal que un partido de centro-izquierda no tenga la autonomía que tiene que tener, sino que dependa de unos aliados que los convierten en rehén de toda la tradición, de los significados, de las propias convicciones, de la propia supervivencia de un partido de centro-izquierda o de centro-derecha, en el caso de parece que, claro, eso es clarísimo. No son conscientes del daño que hacen, no son conscientes porque no pueden serlo, porque no han estudiado, no han pensado en estas cosas, porque el problema de información, de conocimiento, o sea, el problema epistémico precede al problema moral. Es decir, esto trae una catástrofe moral, pero realmente porque hay un desalineo cognitivo y de principios y de conocimiento, sino todos son relatos, o sea, todo un cuento. A ver qué cuento triunfa mejor. Y además relatos que ya, digamos, como nota, podemos decir que prevalecen incluso en los ambientes universitarios. Se desprestigia mucho el estudio conceptual, normativo, etcétera, y siempre se habla de como el principio de realidad, pero como si estuviera bien disociar conceptos de eso es la posmodernidad, el posracionalismo, todo es post, y bueno, la interpretación de Gramsci, con todo mi respeto, que está bien hecha, pero que el principio equivocado que hace este dirigente que se escindió de Rejón. Sí. Su trabajo está muy bien compuesto, pero claro, Laclau, que era su inspirador, pues tiene una concepción de lo que llamaríamos el racionalismo y la verdad que no tiene nada que ver con el autor que él estudiaba, que era Gramsci. No el chico de Rejón, sino el propio maestro, que era de mi tiempo, y recuerdo que ya iba por lo de las cosas de los estudios culturales en Inglaterra y estas cosas donde él estuvo. Sí, al final le quedó la tesis un poco solapada por el propio, digamos, directivo que se la ha llevado. En este aspecto, digamos, un poco para concluir,
¿qué debemos hacer o qué cree usted o estima que debemos hacer los socialistas o quienes nos consideramos dentro de esta tradición con el contexto que hemos venido analizando a lo largo de estos minutos y de esta agradable conversación? Porque... Pues te traigo una cosa de Maquiavelo antes de contestarte a esto que no me lo puedo dejar. No. A las puertas del infierno. Dice, resumía, Maquiavelo, estando en Florencia poco antes de morir, hablando a un amigo, le digo, bueno, ¿usted qué es lo que intentó usted con todo su trabajo, advirtiendo de los peligros y del mal? Y le dijo, bueno, pues mi misión haciendo todo este trabajo, todo este escrito, y mi manera, mi estilo intelectual, he intentado enseñarles el camino del infierno a mis compatriotas para que se mantuvieran alejados de él. Es decir, esa es la preocupación que yo tengo, ¿no? Es decir, intentar, a mí me parece que esa era la labor que uno puede tener como intelectual, es decir, tener credibilidad como para que entiendan, es decir, la ruina a la que nos pueden llevar. Nosotros empezábamos con la idea de niños de posguerra, que era lo que hemos, pero es que escuchar a los mayores, a los que vivieron la guerra, a los que pasaron la división, a los que a los de izquierda que cuyo padre lo habían matado en Paracuellos, o los otros que todavía no tenían las tumbas donde habían enterrado a sus padres, y la reconciliación que se pudo. Es que en realidad no saben nada, esa es la preocupación. O sea, la única preocupación es que me gustaría que la gente fuera consciente del grado de decir que lo único que hemos hecho es reflexionar un poco sobre nuestra propia experiencia, sobre la experiencia de los mayores. Es decir, por eso rápidamente fuimos muy moderados. Es decir, porque nuestro problema no era como asaltar los cielos, sino nuestro problema no es caer por tercera vez en el infierno. Y eso lo decía ya Maquiavelo, es decir, evitar. Sé dónde están las puertas del infierno para evitar que mis conciudadanos entren en ellas. Por eso uno, menos a estas alturas, tiene pelos en la lengua porque el peligro es grave. Bueno, estamos todo el día, no tenemos más que una muestra muy sintomática, pero temible, una guerra. ¿Desde cuándo la guerra? Es decir, pensamos equivocadamente que el fin del comunismo de la democracia forever, para siempre. ¿No? Mira lo que estamos teniendo en esa esquina. Me parece bien todo el esfuerzo que haga Europa y que haga Occidente por advertir que estas cosas no son gratis. Me parece bien. Que el infierno que hemos podido llevar es terrible. Y la frivolidad de nuestros dirigentes muchas veces es que no piensan. Pienso que es más de reflexión y de conocimiento. El papel del filósofo siempre hace falta. Y la verdad que está muy bien traído a colación de lo que veníamos hablando, y creo que ha sido una clase maravillosa. Y además, recuerdo que cuando planificamos un poco lo que la entrevista, que yo le formulaba varias cuestiones, una de sus conclusiones, y con esto, digamos, me gustaría terminar la reflexión, digamos, que le propicie además que le recuerde una cosa que dijo usted mismo en aquellas reuniones. Creemos que la única solución, la única vía para los socialistas era el reformismo o barbarie. Sí. Entonces, me gustaría preguntarle un poco ya, para cerrar lo que es la entrevista, si evidentemente sigue suscribiendo esto. Sí, reformismo o barbarie. Pero eso lo vi claramente a medida que nos íbamos terminando la tesis de Gramsci, que no era más que una reflexión sobre qué socialismo era viable o posible. Es verdad que también ya estaba obvio ahí influyendo y todo ese pensamiento. Pero la verdad es que era que la única manera de desarrollar los principios de justicia, que pueden uno traerlo desde Aristóteles para acá, o sea, es decir, siempre terminaban considerando que era ley y atención y atender, o sea, ley y representación, no había otra. Y me parece que cada vez que se hacen, que no se tienen en cuenta eso, no hemos entrado ni siquiera esta vez a hablar de las guerras de tiro, de los nacionalismos, en fin, a estas alturas
después de lo que pasó en la preguerra, en la Primera Guerra Mundial. O sea, dije, bueno, es que me parece que lo único que podemos hacer es advertirle a quien, pero no lo sé, porque no hemos tocado el tema de los medios, pero ya todo está filtrado. ¿Dónde hablamos aquí? Nosotros hablamos aquí, porque, es decir, tampoco las grandes corporaciones están en otro rollo. Es decir, tuve mucha fortuna, conocí a gente como Pradera, Javier Pradera, y tratar en la intimidad con esta persona que te hablara a calzón quitado, a mí también me da mucha experiencia. Y con Pacho Unzueta, que está malito, y esta gente que conocí, la fortuna de haber estado en aquellos tiempos en Madrid, es que, bueno, hacía entender que la política era básicamente evitar el mal mayor. Sí, parece un tópico, pero es así. Y está en esto. Es decir, y yo creo que en eso no están porque están ciegos. Ciegos porque su propia supervivencia se convierte en el único objetivo que tienen muchos de los dirigentes políticos de hoy. Pues no creo que haya mejor frase para cerrar lo que es la entrevista. Le agradezco muchísimo la enorme predisposición, porque además, y también cabe ponerlo de manifiesto de manera pública, le traigo algún que otro dolor de cabeza para concertar lo que era la entrevista definitiva, y la verdad que ha sido un auténtico honor. Para mí es una oportunidad de conversar, de dialogar racionalmente y de dialogar sin ataduras y con libertad. Y esto no tiene precio. Muchas gracias a vosotros.